Cordial saludo, mi nombre es Anderson Suárez del programa de Ingeniería de Sistemas. Para nuestra tarea 1 Cinemática en Física, nos piden primero que nos familiaricemos con el simulador en línea con el cual trabajaremos en nuestro ejercicio número 1, en el cual puedes conocer los detalles de este simulador para poder hacer uso de él. Entonces, para el ejercicio número 1 podemos ver una figurita, un motociclista que tiene un vector en la parte superior que apunta hacia el este, a nuestra parte derecha positiva. Y aquí podemos ver x sub 0, que es nuestra posición inicial, b sub 0, que sería pues nuestra velocidad inicial, asimismo la a, que representa la aceleración, que está en metros sobre segundo al cuadrado. También podemos ver una tablita en la cual pues podemos verle el tiempo, la distancia recorrida y la velocidad del mismo. El cronómetro pues consta de 11 segundos en la animación. Entonces el ejercicio nos pide que por el último número de documento de identidad le agreguemos pues un valor ya numérico, no importa cuál sea. Yo elegí el 1.6, en la cual vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme cuando nuestra velocidad inicial es 1.6 metros sobre segundo. Aquí podemos ver que nuestra velocidad en la tabla siempre se va a mantener constante en 1.60 metros sobre segundo. Aquí pues ya tenemos los datos. Aquí nos piden también que exportemos los datos, los guardemos. En mi caso pues yo ya los guardé en escritorio. Asimismo, para la siguiente animación nos piden que hagamos dos animaciones. La segunda es la del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, en la cual pues le aumentemos nuestra velocidad inicial. Nuestra aceleración, en mi caso la coloqué en 1.2 metros sobre segundo al cuadrado. La animación anterior, el ejercicio nos pide para nuestro paso número 2 que le tomemos una captura de pantalla con los datos, como la podemos ver, y esta sería pues la segunda captura de pantalla, pero ya con nuestra aceleración en 1.2 metros sobre segundo. Vamos a ver si los datos concuerdan en nuestros 11 segundos en nuestro cronómetro. Aquí nuestra velocidad se mantiene en 13.62, nuestra distancia es 76.09. Muy bien, entonces estos datos se guardan, ¿sí? Y se hace un consolidado. En mi caso, para este paso, el paso número 3, que es la consolidación en una tabla, yo hice un consolidado de los dos archivos. Entonces aquí podemos ver los datos tal cual pues los guardé, ¿sí? Aquí en el paso número 3 pues ya hice una gráfica, y pues la primera gráfica es la del movimiento rectilíneo, en la cual pues nuestra velocidad inicial siempre fue 1.6 metros sobre segundo. Aquí podemos ver que nuestra velocidad en la tabla se mantuvo constante. Para nuestra segunda gráfica, lo que cambia es que pues nuestra velocidad inicial siempre se mantuvo en 1.6. La aceleración es la que cambia, que es 1.2 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, aquí podemos ver los datos ya correctos, diligenciados en una tabla. Aquí es cuando nuestra aceleración siempre se mantuvo en 0, y acá cuando ya es distinta de 0. Para nuestro paso número 4 pues nos piden que analicemos las dos gráficas cuando primero la distancia que recorre está sobre el tiempo en nuestro eje X. Entonces nuestra distancia estaría sobre el eje Y y el tiempo sobre el eje X. Así mismo la velocidad inicial y la aceleración. Aquí podemos ver cuando nuestra aceleración es 0, ¿sí?
podemos ver que vamos a ver nuestra gráfica en el paso número 4. Podemos ver los datos iniciales. Aquí vemos que primero la distancia siempre se mantiene pues de una forma muy uniforme, sin una varianza por cada segundo recorrido, va aumentando 1.6, ¿sí? Así se mantiene cada vez que va esto aumentando el tiempo. Aquí podemos ver pues la distancia sobre el tiempo, aquí la velocidad que tiene sobre el tiempo. La velocidad inicial siempre va a ser 1.6, por lo cual se mantiene constante sobre el eje X por cada segundo recorrido. Aquí, como en la primera gráfica nunca utilizamos la aceleración, siempre estuvo en 0, entonces siempre se va a mantener sobre el eje X sobre un valor de 0. En nuestra segunda gráfica cambia, ya que pues nuestra velocidad inicial siempre va a ser 1.6, pero la aceleración va a ser de 1.2. Esto lo que va a hacer es que primero nuestra distancia va a tener un aumento, ¿sí?, por cada segundo recorrido, y va a ser exponencial. Entonces aquí la velocidad sobre el tiempo va a tener un ligero cambio, siempre va a aumentar por cada segundo recorrido en los metros sobre el segundo. Entonces aquí podemos ver que nuestra velocidad siempre se mantuvo constante, y aquí siempre va a haber un movimiento creciente, ¿sí?, de esa velocidad sobre el tiempo. Entonces, como podemos ver en la primera gráfica, siempre se mantuvo sobre 0. Ahora, para la segunda gráfica sí hay una aceleración constante, y siempre se va a mantener durante esos 11 segundos sobre el tiempo que recorrió. Entonces siempre va a ser 1.2 metros sobre segundo al cuadrado. Y estas serían las gráficas que estamos observando. Las del parte superior cuando no hay una aceleración, y aquí cuando ya la aceleración es mayor, distinta de 0, que es 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. En el paso pues número 5 nos piden que interpretemos los datos. Como se vieron en las gráficas, en el movimiento rectilíneo uniforme es cuando no hay una aceleración, siempre el valor inicial de nuestra velocidad se mantiene en 1.6, entonces la posición inicial nunca cambia, siempre estuvo en 0, ¿sí? Nuestra velocidad inicial pues es constante, ya que 1,6 metros en nuestra velocidad pues siempre se va a mantener. La aceleración inicial, no hay una aceleración inicial, por lo cual pues los valores se van a mantener constantes. En nuestro movimiento rectilíneo uniforme acelerado, nuestro posicionamiento inicial no cambió en nuestro ejercicio. Nuestra velocidad inicial siempre se mantuvo en 1.6. La diferencia pues sería si la velocidad inicial era positiva o negativa. En nuestro caso siempre fue positiva. Entonces aquí lo que cambia es la aceleración, porque nuestra aceleración fue 1.2. entonces esta es la responsable principalmente de que cambie pues la velocidad de manera uniforme con el tiempo, y eso se pudo ver ya que con el aumento de la velocidad pues hubo un aumento, ¿sí?, en lo que era la distancia sobre el tiempo en nuestras gráficas. Entonces, para responder las siguientes preguntas: ¿cómo puedes diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado? Pues la principal diferencia es la aceleración, ya que en el MRU pues la velocidad inicial siempre va a ser constante, el movimiento, ¿sí? Entonces en el MRUA su aceleración pues es constante, y pues esto propicia que siempre la velocidad en el tiempo varíe de acuerdo a esa aceleración. Nuestra segunda pregunta nos dice sobre el movimiento con aceleración constante. ¿Qué sucede cuando la aceleración es 0? Pues no influye, porque estaríamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, ya que la velocidad inicial establecida no va a cambiar con relación en el tiempo y siempre va a ser constante. Para nuestra tercera pregunta nos dice:
que representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus el tiempo en cada caso. En este caso, pues la velocidad se estaría sobre el eje Y el tiempo sobre el eje X, ¿no? En nuestro plano cartesiano. Aquí nos dice pues que la velocidad en el lapso de tiempo se mantiene siempre constantes sin cambios. Para en el caso del movimiento rectilíneo uniforme. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la presencia de una aceleración constante provoca que la velocidad varíe con el tiempo. Por ello vemos una curvatura ascendente, ¿sí? Cada vez que podemos ver el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Para nuestro paso número 6 nos piden una aplicación. En ella pues nos dicen que primero, tomando las ecuaciones de las líneas de tendencia obtenidas en el Excel, haciendo una comparación con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento uniforme acelerado, use estas ecuaciones para calcular la velocidad del motociclista en los tiempos de 25 segundos y 35 segundos en el tiempo. Realice pues los ambos ejercicios en el MRUA y el MRUA, en el MRU y en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, aquí en el movimiento rectilíneo uniforme pues ya tenemos una velocidad, ¿sí? Que pues en nuestro caso la velocidad inicial pues sería 1,6 metros. Me tomé la molestia pues de colocarle lo que significaba cada símbolo. En el movimiento rectilíneo uniforme acelerado coloqué la fórmula que sería la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Aquí pues aclaré los términos. Entonces para hallar t utilizamos esta fórmula. La velocidad es igual a la velocidad inicial, que es 1,6 metros, la aceleración, que es 1,2 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo, que es de 25 segundos. Entonces, para hallar t cuando son 25 segundos, entonces decimos que la velocidad inicial más 1,2 metros sobre segundo al cuadrado por 25 segundos nos da que la velocidad en 25 segundos es 31,6 metros sobre segundos. Ahora volvemos y hacemos lo mismo y podemos indicar que para t cuando son 35 segundos la velocidad es 43,6 metros sobre segundos. Muchas gracias.